son datos, no información. ¿De acuerdo? La base de datos almacena datos en crudo. ¿Qué es un dato en crudo? Un dato en crudo es algo que no ha sido procesado. Por ejemplo, un número. Eso es un dato. Una fecha. (15 de agosto de 1990). Es un dato. Un carácter. También es un dato. Una cadena. También es un dato. Son datos en crudo. Vuelvo y repito, la base de datos no guarda información. La base de datos guarda datos. Datos en crudo. La información, en cambio, es el resultado de que usted ya procesó datos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, con esta fecha que usted tiene aquí, usted puede obtener la edad. ¿Sí? La edad ya es información. ¿Por qué es información? Porque es el resultado de una operación entre datos. Es decir, es el resultado de procesar datos. ¿De acuerdo? La edad, usted sabe que es la fecha actual, menos la fecha de nacimiento. Esto ya no es simplemente un dato, es información. ¿De acuerdo? Entonces, usted puede decir, bueno, la edad ha sido entonces 20 años. Esto es información. Y esto usted no almacena en la base de datos. ¿Sí? Usted lo que almacena es datos, una fecha. Aquí ya vamos a topar incluso un poquito rápido los tipos de datos. ¿Sí? Usted almacena en la base de datos algo estático, una fecha estática. 15 de agosto de 1990. Es una fecha estática, es un dato. La edad, en cambio, es un valor dinámico. Cambia todos los días. Usted no va a almacenar la edad, porque el momento en que usted almacena la edad como un dato, usted está cometiendo un error de diseño. Usted almacena, por ejemplo, de un estudiante la cédula, el nombre, el apellido y la edad. La cédula está bien, es perfecto. Es un dato estático, un dato que no cambia con el tiempo. El nombre también, el apellido también. Pero la edad es un dato dinámico. Usted debería estar actualizando esa edad cada día, cada hora, cada mes. Eso es erróneo, porque la edad es el resultado de operar datos. Los datos se almacenan en la base y la edad, usted la construye con los datos que tiene en la base. ¿Sí? Estos conceptos, vuelvo y repito, son importantísimos porque usted va a evitar cometer errores de diseño. Usted no va a poner en la base de datos, por ejemplo, la presión arterial de un paciente. Eso cambia con el tiempo. El peso de un paciente. Esto cambia con el tiempo. El estado de una herramienta. Eso cambia con el tiempo. ¿Sí? Entonces, con esas pequeñas observaciones de lo que es dato e información, vamos a construir una definición de lo que es base de datos. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de datos del mismo contexto. ¿A qué nos referimos al decir del mismo contexto? Del mismo minimundo.
del mismo tipo, es decir, si usted va a hacer una base de datos para la universidad, los datos que usted va a tener en la base van a ser datos netamente académicos. Nombres, apellidos, notas, ¿de quiénes? De los docentes, de estudiantes, de datos de materias, es decir, de un mismo contexto. Aquí usted no tiene por qué poner de pronto el tipo de sangre del estudiante. ¿Sí? Son datos del mismo contexto que se almacenan de forma ordenada y sistemática. ¿Para qué se almacenan esos datos en la base? Para ser recuperados en lo posterior. ¿Para qué usted recupera datos? Para que sirvan como soporte en la toma de decisiones. ¿Sí? Por ejemplo, usted está hablando de una base de datos de la facultad, de una base de datos escolástica. Usted guarda datos del mismo contexto. Docentes, estudiantes, laboratorios, materias, notas, etc. Los almacena de forma ordenada y sistemática. Este ordenamiento puede ser cronológico, alfabético, numérico, ascendente, descendente, no importa. ¿Sí? Con el objetivo de usted recuperar más adelante esos datos y servir como soporte en la toma de decisiones. Recupero datos de notas y me sirven como soporte para saber si un estudiante aprueba o reprueba. Recupero datos de estudiantes reprobados y me sirven como una estadística para lanzar luego datos históricos y tomar decisiones. Estadísticamente en la facultad, por ejemplo, antes se abrían 10 semestres de primero, 10 paralelos de primero. ¿Sí? Cada paralelo de 40 estudiantes. Se recibía 400 estudiantes. En base a los históricos de la base de datos, sabíamos que al tener 400 estudiantes en primero, íbamos a tener 200 en segundo. Se abrían 5 segundos de 40. Históricamente, tomando en cuenta los datos de la base, sabíamos que solamente debíamos abrir 3 terceros de 30 cada uno, 90 estudiantes. ¿De acuerdo? Entonces, los datos que teníamos en la base de datos nos sirven para tomar decisiones, para hacer proyecciones en lo posterior, a futuro. Si es que una base de datos a usted no le sirve para hacer proyecciones, para tomar decisiones, esa base de datos es inútil. Es solamente un repositorio en donde estarán datos que usted no va a utilizar. ¿Alguna pregunta, por favor? Estoy pasando un poquito rápido este tema porque muchos de los estudiantes del curso ya conocen estos conceptos, pero hay algunos que todavía no. ¿De acuerdo? Por eso les decía, este primer encuadre va a ser para igualarles un poquito a los estudiantes que no tienen todavía este conocimiento. ¿Alguna pregunta, por favor? Y ahora lo que a nosotros nos compete en este curso son las bases de datos relacionales. Y aquí aparece un concepto nuevo, la relación o relaciones. ¿Qué es una base de datos relacional? Es una base de datos cuyos elementos están interrelacionados entre sí. Las relaciones son componentes importantísimos de la base de datos. Los compañeros que ya han visto este tema lo tienen muy claro.
Si usted se equivoca en una relación, la base de datos va a tener errores. Todo está relacionado en el contexto de la base de datos. Lo que debemos nosotros tener la capacidad de entender esas relaciones. Y como sabemos, existen varios tipos de relaciones. Las relaciones de uno a uno, relaciones de uno a muchos, relaciones de muchos a muchos, y las relaciones recursivas. Las relaciones de uno a uno existen en el mundo real, pero son bastante raras. ¿Cuándo se da una relación de uno a uno? Cuando a cada ocurrencia de la entidad 1 le asocian con una y solo una ocurrencia de la entidad 2. Por ejemplo, un país tiene un solo himno. ¿Sí? Esta es una relación de uno a uno. ¿Por qué me doy cuenta de que esta es una relación de uno a uno? Aquí usted tiene que analizar lo que es semánticamente o gramaticalmente el camino de ida y el camino de regreso. ¿Sí? Un país tiene un solo himno. Si es que yo lo veo en este sentido, digo, un país tiene un solo himno. Y si lo veo de regreso, debe ser idéntico. Un himno le pertenece a un solo país. Es decir, por todo lado la relación debe ser de uno a uno. Esta relación no es modelable en base de datos. Conceptualmente existen, pero no es modelable en base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, esta relación lo que tiene gramaticalmente son dos componentes. Un país tiene un solo himno, que sería la ida, semánticamente, y el regreso, un himno, le pertenece a un solo país. Es decir, Ecuador tiene un himno, y ese himno es solo de Ecuador. No es que el himno es de Ecuador, de Perú y de Colombia, no, es solo de Ecuador. ¿Sí? Es la relación de uno a uno. Esto, vuelvo y repito, es únicamente para igualarles a las personas que tal vez no han visto base de datos. Existe un segundo tipo de relación. La relación de uno a muchos. Esta es la única relación modelable en base de datos. Conceptualmente existe en la realidad, pero es la única relación modelable. ¿Sí? ¿Cuándo se da una relación de uno a muchos? Se da cuando a cada ocurrencia de la entidad 1 le corresponden varias ocurrencias de la entidad 2. Eso sería, como les decía, semánticamente la ida. Y a cada ocurrencia de la entidad 2
le corresponde una ocurrencia de la entidad 1. Por ejemplo, el típico ejemplo, ¿no?, de base de datos. Una madre tiene muchos hijos. Usted en este tipo de relaciones siempre debe asegurarse que a la ida sea uno a muchos y el regreso sea uno a uno. Es decir, una madre tiene muchos hijos, pero un hijo le pertenece solo a una madre. Fíjense, por favor. A la ida estoy diciendo una madre tiene muchos hijos. De uno a muchos. Pero al regreso estoy diciendo un hijo le pertenece a una sola madre. Debo analizar siempre los dos caminos. Gramaticalmente la ida y el regreso. A la ida es uno a muchos y al regreso es uno a uno. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Puedo plantear un segundo ejemplo. Un país tiene muchas provincias. De la misma forma tengo que analizar la ida y el regreso para no equivocarme en el diseño. Un país tiene muchas provincias, pero una provincia le pertenece a un solo país. Analizamos esto y veremos, un país tiene muchas provincias, uno a muchos, pero para que sea uno a muchos, correctamente, al regreso debe ser uno a uno. Una provincia le pertenece a un solo país. Usted obligatoriamente debe hacer este análisis, porque si no usted va a cometer errores en el diseño. Usted, por ejemplo, analiza lo siguiente. Usted llega a una clínica y ve una fila de pacientes esperando por un médico. Y usted se crea esta relación. Un médico atiende a muchos pacientes. Usted se creó esa relación porque vio una fila de personas esperando un médico y el médico va a atender a muchos pacientes. ¿Bien? Y usted entonces se pone a hacer el análisis completo de esto. Un médico atiende a muchos pacientes y analice la ida y el regreso. Un médico atiende a muchos pacientes, que sería la ida. Veamos el regreso. Y ese paciente puede ser atendido solo por un médico en su vida. No puede atender a otro paciente. No puede atenderle a otro médico a ese paciente. Ahí usted comete un error porque está viendo la ida. Un médico atiende a muchos pacientes, es cierto. Pero analiza el regreso. Un paciente debe ser siempre atendido por ese médico, no puede ser atendido por otro médico.
1 a 1. Ahí usted se da cuenta de que esto no es cierto y usted cometió un error de diseño. ¿De acuerdo? Porque esta relación no es de 1 a muchos. Ahí aparece la relación de muchos a muchos, en donde un médico puede atender a muchos pacientes y ese paciente puede ser atendido por varios médicos en diferentes tiempos, con diferentes turnos. ¿Sí? Entonces, con este ejemplo nos damos cuenta de que la relación no siempre va a ser de 1 a muchos, usted debe analizar bien y puede aparecer la relación de muchos a muchos. ¿Cuándo se da una relación de muchos a muchos? Cuando a cada ocurrencia de la entidad 1 le corresponden varias ocurrencias de la entidad 2. Por ejemplo, un médico atiende a muchos pacientes. Eso sería la ida y el regreso. Y a cada ocurrencia de la entidad 2 le corresponden varias ocurrencias de la entidad 1. Es decir, es 1 a muchos a la ida y 1 a muchos al regreso. Un médico atiende a muchos pacientes y ese paciente puede ser atendido por muchos médicos. Pero en diferente tiempo, no al mismo tiempo. En esta relación, se debe especificar la temporización. Por ejemplo, horarios, actividades, etc. Costos, etc. ¿Sí? Por ejemplo, lo que les decía, un médico atiende a muchos pacientes. Y un paciente es atendido por muchos médicos. Pero no al mismo tiempo, no están todos ahí mismo. Y un médico no puede estar con 3, 4 pacientes al mismo tiempo. ¿Sí? O un paciente con 4 o 5 médicos al mismo tiempo. ¿Sí? Esto en diferente hora, horario, con distinto diagnóstico, diferente costo de consulta, etc. Ahí tiene usted una relación de muchos a muchos. ¿Sí? Al usted hacer ese análisis, va a aparecer esta relación. Muchos médicos atienden a muchos pacientes. ¿Sí? Usted se da cuenta de que a la relación, a la ida es 1 a muchos. Un médico atiende a muchos pacientes y el regreso es 1 a muchos. Un paciente puede ser atendido por muchos médicos. Obviamente en diferente hora, con diferente diagnóstico, distinto costo, distinta receta, etc. La relación es de muchos a muchos. ¿Alguna pregunta? Por último tenemos las relaciones recursivas. En las relaciones recursivas participan una sola entidad con varios roles.
Ustedes ya lo saben también. Por ejemplo, yo puedo decir, un empleado es también supervisor de otros empleados. Es decir, el supervisor tiene un rol más, que es supervisar o controlar a otros empleados, pero ese supervisor también es empleado. Bien, esos son los 4 tipos de relaciones. ¿Tenemos alguna duda, por favor? Vamos a recordar un poquito también lo que son las tablas, ya para comenzar a trabajar con los diseños. Tablas o lo que se conoce como el modelo relacional. Bien, ¿qué es una tabla? Una tabla relacional. Una tabla es un conjunto de filas y columnas en donde la intersección de una fila con una columna debe ser un dato indivisible. Por ejemplo, voy a dibujar aquí una tabla, ¿no? Una tabla relacional. Un conjunto de filas y columnas. Donde las filas se van a llamar campos. Las columnas se van a llamar campos. Y las filas se van a llamar registros. Donde las filas se llaman registros. Por eso cuando usted hace consultas ya en SQL le dice, salen tantos registros, no se ha obtenido registros. Las filas se llaman registros. Y las columnas se llaman campos. Digamos que esta tabla se llama estudiantes. Yo tengo aquí, por ejemplo, la cédula del estudiante, el nombre del estudiante, apellido del estudiante, una fecha de nacimiento y la nota del estudiante. ¿Sí? Esta fila tiene 3 estudiantes, esta fila tiene 3 registros. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esta tabla, perdón, tiene 3 estudiantes,
La tabla tiene 3 filas, por tanto tiene 3 registros. Una fila es un registro. Y esta tabla estudiantes tiene 5 campos: cédula, nombre, apellido, fecha de nacimiento y nombre. Entonces, una tabla relacional, la tabla estudiantes en este caso, es un conjunto de filas. Como les decía, las filas se llaman registros. Y de columnas, las columnas se llaman campos. En donde la intersección de una fila con una columna debe ser un dato indivisible. Por ejemplo, aquí vemos algo importante, por favor. Un dato indivisible, por ejemplo, es que este estudiante tenga la cédula 1801, por ejemplo. Eso es indivisible. Usted no puede dividir la cédula en 1801, no. Porque perdería la semántica del dato. Este estudiante se llama Ana. ¿Sí? Ana es indivisible también. El apellido es Pérez, también es indivisible. La fecha de nacimiento, 12 de agosto de 1990, también es indivisible. ¿Sí? Y la nota de este estudiante es, por ejemplo, 10. También es indivisible. Estas condiciones debe cumplir una tabla relacional. Yo no puedo poner aquí, por ejemplo, Ana María. Esto ya está mal. Esto ya no es indivisible. No está normalizado. Esto rompe las reglas de normalización. ¿De acuerdo? Esa es una tabla relacional. ¿Alguna pregunta, por favor? Bien. Ahora, ¿cómo creo un modelo relacional de tablas? Utilizando los campos, los registros y las relaciones. Para crear un modelo relacional de tablas, se debe tener en cuenta los campos, los registros, las claves primarias y las relaciones. ¿Cuál es la clave primaria? La clave primaria es el dato que, o es la columna que no puede repetirse. En este caso, la clave primaria de un estudiante es la cédula. La clave primaria de un auto es la placa. La clave primaria de un niño es su número de carnet. Bien, ¿cómo creamos un modelo relacional? Hoy vuelvo y repito, pasando esto a manera de revisión nada más, por los estudiantes inscritos que no han tenido estos conceptos como conocimientos. ¿Sí? Un modelo relacional de tablas se queda de la siguiente manera. Las entidades, es decir, lo que usted va a utilizar en la base de datos, lo que va a ser útil para usted, se convierten en tablas.
Deben tomar en cuenta las relaciones. Primero, si la relación es de 1 a 1, ¿qué ocurre? Se genera una sola tabla, ¿no? Si la relación es de 1 a muchos, se generan dos tablas. ¿Ustedes ya conocen ese concepto? Y la clave primaria del lado 1 pasa al lado muchos. Si la relación es de muchos a muchos, se generan tres tablas. Una tabla para cada entidad. Y una tabla intermedia con las claves primarias de las entidades asociadas y los atributos de la relación. Ya vamos a hacer un ejercicio de eso nada más. Si la relación es recursiva, se genera una tabla relacionada consigo misma, con un atributo extra que contendrá la relación recursiva. Así creamos un modelo de tablas. Vamos a crear nuestro primer modelo de tablas, por favor, en este momento. Basados en el modelo simple de una clínica, en donde tendremos todos los tipos de relaciones. Vuelvo y repito, esto únicamente para las personas que no han recibido la parte de modelos. El día de mañana ya implementaremos todos estos modelos en SQL y haremos aplicaciones. Bien, vamos a hacer este modelo, por favor. Se desea crear una base de datos para controlar las consultas médicas en una clínica de especialidades. Y vamos a tener las siguientes consideraciones de diseño. Una vez que usted empieza a modelar base de datos, usted debe en la clínica, por ejemplo, de qué voy a guardar información, qué serán las entidades y cuáles son las relaciones que existen. ¿De acuerdo?
Y usted se topa en la clínica con lo siguiente. Usted se topa que hay un letrero en la parte de abajo de la clínica que dice lo siguiente. Primer piso, traumatología. Segundo piso, cardiología. Tercer piso, ginecología. Y usted se da cuenta de que ya hay una relación. En un piso funciona una especialidad y esa especialidad funciona solamente en un piso. ¿De acuerdo? Vamos a tener entonces las consideraciones de diseño. Una especialidad funciona en un solo piso. Ahí tienes los laboratorios y todo, ¿no? Y en ese piso funciona solo esa especialidad. Y usted acaba de identificar una relación de 1 a 1. Una especialidad funciona en un solo piso y en ese piso funciona solo esa especialidad. Por donde usted le vea es 1 a 1. Usted empieza a ver qué me interesa guardar de cada entidad, de cada especialidad. Se conocen un código, un nombre y una descripción. De cada piso se conocen un código y una cantidad de quirófanos de ese piso. Consultorios más bien, de consultorios de ese piso. Usted ya identificó una relación. Ahora usted va y pregunta, por ejemplo, ¿cuántos médicos trabajan en una determinada especialidad? Y usted se pone a analizar esa relación. En una especialidad trabajan 5, 6, 7 médicos, pero ese médico pertenece solo a esa especialidad y usted encontró otra relación. Una especialidad tiene varios médicos, pero un médico trabaja en una sola especialidad. Y usted, según el fundamento teórico que vimos en un momento, se da cuenta de que es una relación de 1 a muchos. ¿Sí? La relación de 1 a muchos me dice, a cada ocurrencia de la entidad 1 le corresponden varias ocurrencias de la entidad 2. Y a cada ocurrencia de la entidad 2 le corresponde una ocurrencia de la entidad 1. Y es lo que usted está viendo acá. Una especialidad tiene varios médicos, pero un médico trabaja en una sola especialidad. ¿Sí? Veamos si conozco un médico. El médico se conoce. Una cédula o un ID, como usted quiera llamarlo. El nombre, el apellido, la fecha de nacimiento del médico. De la especialidad usted ya conocía los atributos. ¿Sí? Ahora usted también pregunta, dicen, bueno, ¿y quiénes controlan los médicos? Y le dicen, el que controla los médicos es el médico de mayor edad.
pero también es un médico y aparece una relación recursiva. El médico también es supervisor, pero no por eso deja de ser médico y dar consulta también. Entonces, un médico supervisa al resto de médicos, pero no por eso deja de ser médico. Ahí tenemos otro tipo de relación. Fíjense, ya tenemos tres relaciones. La relación de uno a uno, relación de uno a muchos y relación recursiva. Por último, usted ve que están en fila los pacientes para atenderse con un médico. Pero varios pacientes, luego de atenderse con un médico, van a atenderse con otro. Y usted encuentra otra relación. Un médico atiende a varios pacientes. Y ese paciente puede ser atendido por varios médicos. Obviamente, en diferente horario, con diferente turno, distinto diagnóstico, y diferente costo. Usted acaba de relacionar o encontrar otra relación de muchos a muchos. Muchos médicos atienden a muchos pacientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un médico atiende a varios pacientes y ese paciente puede ser atendido por varios médicos. A la ida es de uno a muchos, al regreso es de uno a muchos. Usted encontró una relación de muchos a muchos. El paciente se conoce, un ID que puede ser la cédula, carnet del IES, un uso numérico, un ID, un nombre, un apellido, cosas muy simples. Bien, usted acaba de construir un modelo semántico basado en las relaciones. Vamos a crear entonces esta base de datos en un modelo de tablas. ¿Alguna pregunta tenemos ahí, por favor? Estoy pasando un poquito rápido esto porque quiero dejar hoy terminado el modelo de tablas para mañana empezar ya directamente con SQL. Voy a proceder entonces a hacer el modelo de tablas. Para esto lo voy a hacer únicamente lo voy a hacer en Word porque va a ser un modelo netamente conceptual. Vamos entonces a hacerlas, no sé si me confirman por favor si tenemos... Sí se observa el Word. Vamos entonces a comenzar. Lo primero que me plantea es, en una especialidad o una especialidad funciona en un solo piso y en ese piso funciona una sola especialidad. Relación de uno a uno. ¿Qué ocurre en la relación de uno a uno? Se hace una sola tabla. Es decir, la tabla especialidad piso, que es la tabla que voy a crear en este momento. Voy a llamar especialidades.
¿Qué conocemos de la especialidad? Código, nombre y descripción. ¿Sí? Ustedes saben, aquí debo utilizar 3 letras para el atributo y 3 letras para la entidad. Código de la especialidad, CODES. El nombre de la especialidad, NOMES. Descripción de la especialidad, DES. Y como teníamos la relación, una especialidad funciona en un solo piso, entonces se hace una sola tabla. Del piso conozco un código y una cantidad de consultorios. Código del piso y cantidad de consultorios del piso. ¿Sí? Esa sería mi tabla de especialidades. La clave primaria, código de especialidad. Ahora tenemos una especialidad, tiene muchos médicos, pero un médico trabaja en una sola especialidad. Aparece entonces la tabla médicos. ¿Sí? ¿Qué voy a conocer del médico? Del médico voy a conocer un ID, que puede ser la cédula, nombre, apellido y fecha de nacimiento. ¿Sí? Entonces voy a ponerle un ID del médico, que puede ser la cédula, un código, lo que usted vaya a utilizar. El nombre del médico. El apellido del médico. Y una fecha de nacimiento del médico. Clave primaria y del médico. Pero hay una relación que me marca. Una especialidad tiene varios médicos. ¿Qué ocurre en uno a muchos? La clave primaria del lado 1 se adiciona en el lado muchos. Por tanto, tendré aquí código de la especialidad. Si usted quiere, puede dejarla así. Y si no, puede aumentarle esta palabrita a la que pertenece. En donde esta especialidad estará aquí una vez, pero puede estar acá muchas veces. Por ejemplo, la especialidad de 01 es ginecología. La descripción, por ejemplo, estudio femenino. Piso en el que está, primer piso, cantidad de consultorios, 3. Hay una especialidad, es 02, se llama traumatología. Corazón, óseo. Segundo piso, 4 consultorios. Una tercera especialidad de 03, cardiología. Corazón. En el tercer piso y tiene 4 consultorios también. ¿De acuerdo? Aquí usted claramente se va a dar cuenta de la relación de uno a muchos. Un médico, por ejemplo, el médico 1801 se llama Ana Pérez, nació el 12 de agosto de 1990, pertenece a la E01. ¿Sí? 1802, Luis Moncayo, 15 de febrero de 1980, también pertenece a esa especialidad. Entonces, fíjese cómo los datos se van comportando de esa manera.
1803. Márquez. Pertenece a la E02, por ejemplo. ¿Sí? Usted va viendo aquí lo siguiente. A una especialidad le pertenecen varios médicos, pero ese médico le pertenece solo a esa especialidad. Y se marca la relación de uno a muchos. ¿Sí? En donde una especialidad tiene muchos médicos. Pero además decíamos, un médico supervisa a otros médicos. Supervisor. Pero ese médico también debe ser, pero ese supervisor también es médico. El de mayor edad aquí es Luis Moncayo. Es el de mayor edad. Entonces, él supervisa al resto. Estará aquí una vez, pero acá sí mismo puede estar varias veces. Una forma aquí. Listo. Así, ¿de acuerdo? Ahí. De por acá mejor. Así. Bien. ¿Alguna pregunta, Freddy, por favor? Esta herramienta. ¿Alguna pregunta, chicos? En la tercera relación que teníamos era varios médicos atienden a varios pacientes. Relación de muchos a muchos. ¿Sí? Creamos la tabla pacientes. Mismo del paciente me decía que voy a conocer ID, nombre, apellido y tipo de sangre. ID del paciente. Nombre del paciente. Apellido del paciente. Y tipo de sangre del paciente. ¿Sí? Voy a poner datos para ubicarnos un poco más. El paciente voy a llamarle, por ejemplo, 1001, un ID. Nombre del paciente Andrés Crespo. Tipo de sangre A positivo. Paciente 1002. Obul Moya. Positivo. Voy a tener N pacientes, ¿no? 003.
López. O positivo. Bien. La clave primaria es el ID del paciente, es del campo que no se repite, porque puede tener el mismo apellido o el mismo nombre de dos pacientes, o el mismo tipo de sangre. Y la relación de muchos a muchos me plantea. Muchos médicos atienden a muchos pacientes. ¿Qué pasa en la relación de muchos a muchos? Se generan tres tablas. Una tabla para cada entidad, en este caso la tabla para médicos y la tabla para pacientes. Y una tabla intermedia llamada atención o consulta, como quieran llamarla. ¿Sí? Cuyos atributos o cuyas columnas serán las claves primarias de las entidades asociadas, en este caso el ID del médico que atiende, el ID del paciente atendido, el número de turno en el que se le atendió, que de paso sabemos será la clave primaria, la fecha hora de la atención, lo que pusimos como horario, el diagnóstico de la atención, y el costo de la atención. Y ahí podemos hacer la relación de muchos a muchos sin ningún problema. Podemos decir el médico 1801 atendió al paciente 1802. Atendió al paciente 1001. En el primer turno, el día de hoy, 1 de marzo del 2021, a las 8 de la mañana. Y el diagnóstico que le dio fue fractura. Y el costo $20, por ejemplo. El otro paciente, 004. Jara. ¿Por qué le puse? Porque quiero que se atienda en ginecología. Y había solamente pacientes de sexo masculino. 1801 es Dana Pérez. Atiende a la paciente 1004 en el turno número 2. El mismo día de hoy, a la misma hora. Diferente médico, distinto paciente. Y le da un diagnóstico de pronto infección. ¿Sí? Costo $25. Luego, este mismo 1801 se va a hacer atender, atiende más bien a otro paciente, 03, atiende al otro paciente, 1004, en el tercer turno, pero ya tiene que ser en diferente hora, 8:30. ¿Sí? Se pone, por ejemplo, desgarre, ¿sí? Desgarre muscular, y le cobra $20. Fíjense, por favor. El mismo médico, el 1803, ha atendido a varios pacientes. ¿Sí? Y el mismo paciente, 1004, ha sido atendido por distintos médicos, con distinto horario, distinto diagnóstico y distinto costo. Tenemos ahí entonces clarísima una relación de muchos a muchos. ¿Dónde? Este médico estará aquí una vez,
pero acá puede estar muchas veces. ¿Sí? Y este paciente también está aquí una vez, pero acá puede estar muchas veces. Esto únicamente a manera de recuento de lo que muchos de ustedes ya conocen, pero algunos de los señores estudiantes que están en el curso no lo han topado. ¿De acuerdo? Tenemos una relación, una base de datos ya relacionada. ¿Alguna pregunta? Bien, ahora, esta implementación que usted la acaba de hacer en papel, que la acabamos de ver, esta implementación hay que hacerlo en un sistema de gestión de base de datos, un SGBD. ¿Qué es el SGBD? Es la herramienta o el software específico para implementar bases de datos. El SGBD es el sistema que sirve como un intermediario entre el usuario y los datos. Siempre les pongo como analogía. Si usted quiere implementar, por ejemplo, una base de datos en Access, usted ya debe tener el modelo listo para que solamente lo pase al SGBD. ¿De acuerdo? Este modelo que ustedes tienen al frente no es una camisa de fuerza para que usted implemente en Access, en Oracle, en SQL o en cualquier SGBD. Usted puede hacerlo ya conociendo el lenguaje y las unidades sintácticas y léxicas del SGBD, implementarlo en cualquier SGBD. ¿De acuerdo? Creo que todos sabemos programar, entonces la analogía que les decía siempre es, si usted ya tiene el flujograma, usted puede programar en cualquier lenguaje, en C++, en Java, en C Sharp, en lo que usted quiera. ¿Sí? Aquí es idéntico. Si usted ya tiene este modelo correctamente diseñado, usted lo puede implementar en cualquier sistema de gestión. ¿Sí? Para el día de mañana, por favor, ustedes ya saben cómo hacerlo. Les voy a poner un link para que puedan hacer esta implementación en Access. ¿De acuerdo? Vamos a pasarnos, por favor, al aula virtual. Háganle una captura de pantalla, por favor, a lo que tenemos en este momento de este modelo que acabamos de hacer. Vamos a hacer una captura de pantalla y vamos a hacer la implementación de este modelo en Access para el día de mañana. Y el día de mañana implementaremos este modelo en SQL y empezaremos ya a programar con lo que es el lenguaje. ¿Alguna pregunta, por favor? Dije, bueno, yo tengo más bien una consulta porque, bueno, como un programa con las inscripciones de la mayoría de los estudiantes, pues no nos deja todavía, nos tienen que activar desde el DADB que el aula virtual y no podemos ingresar de momento. Si es que justo el día no nos activan, ¿le podríamos enviar al lado o esperamos? A ver, el link para la reunión lo deben haber visto en la página del DADB, supongo, ¿no es cierto? O en No, en eso el nos aula virtual. pasó el Inge Clay a quienes no pudimos matricularnos, digamos, de manera ordinaria porque habían 15 cupos y se iban terminaban enseguida. Entonces, se hablaron de eso después con el Inge y ya nos facilitó el link de la clase. Pero no, en sí no estamos matriculados en el aula virtual, no sé cuántos compañeros. Ya, perfecto. Entonces, tenemos, bueno, yo
aula virtual tengo 16 participantes, incluyendo a mí, es decir, 15 inscritos. Espero que en el transcurso del día ya les habiliten el aula para todos, para poder trabajar desde el día de mañana completamente. ¿De acuerdo? En este tiempo de aprendizaje autónomo, déjame ver esto. En este tiempo de aprendizaje autónomo, entonces lo que vamos a implementar en Access esta base de datos para el día de mañana implementarla en SQL. Vuelvo y repito, por favor, vamos a hacer una captura de pantalla a esta base de datos que hicimos hoy. Y el día de mañana la implementamos en SQL. Si es que les activan ya el link del aula virtual, mañana mismo les subimos al aula virtual. Y si no, pues deberemos esperar un poquito para subir todos los productos acreditables, ir subiendo y dejando como evidencia. ¿Bien? Y entonces, en esta hora que tenemos como aprendizaje autónomo, vamos a dedicarnos a implementar esta base de datos y el día de mañana, entonces, lo que queremos es ver cómo está el aula virtual hasta que se regularice todo esto de las matrículas, inscripciones del curso, para ya comenzar el día de mañana con SQL basados en este modelo. ¿Alguna pregunta, por favor? Bien, tengo 20 participantes, solamente lo que me quedaría es que les activen a los 4 participantes que faltan. No sé si se matriculen más estudiantes hasta mañana, esperemos que ya mañana esté todo regular. ¿Sí? Esto como primera clase, como primer encuadre y como revisión de conceptos básicos. El día de mañana continuaremos ya con lo que es lenguaje SQL, por favor. Para mañana implementen esto en Access y mañana subimos a los links del aula virtual. Esperemos que ya todos estén matriculados. Si no hay preguntas, ¿hay alguna pregunta, por favor? Bien, si no hay preguntas, vamos a quedarnos hasta ahí. Les dejo esta hora de 9 a 10 para que hagan la parte del trabajo autónomo, que es la implementación de la base en Access, por favor. Muchas gracias, chicos. Les veo el día de mañana. Espero que ya se solucionen todos los problemas de